Bueno, muy buenos días para todos. Esperamos que hayan tenido una gran semana hasta el día de hoy, pues que hoy jueves no sea la excepción. Amanecemos el día con, podría uno llamarlo bajo nuestro contexto, ¿no? Bajo el contexto de nuestra información, de nuestra llamada, de nuestros comités, de nuestra empresa y demás. Una información que básicamente es anticipada, que nosotros ya teníamos, digamos, en el mapa o en el radar, por lo menos, ya sabíamos que podía suceder. Entonces esperaría uno, pues, que, digamos, esto a nuestras inversiones y demás, pues sí las va a afectar y todo, pero nosotros ya lo teníamos bajo el panorama, entonces sabemos que son momentos de tensión, de estrés del mercado, son momentos de incertidumbre, pues, efectivamente o evidentemente, pero son noticias que pues no nos desconcertan, y básicamente lo que pasa, la noticia con la que amanecemos el día de hoy es que de un día para otro los casos saltan de coronavirus en más de 13.000, entonces ayer finalizábamos el día alrededor de los 45.000 casos, 46.000, y hoy estamos hablando de que podemos superar la barrera de los 60.000 casos. Básicamente ayer estábamos hablando de que habían informaciones filtradas, de que numerosos personajes involucrados en la contención, numerosos personajes involucrados en el principio y digamos en todo este proceso, pues habían filtrado ciertas informaciones y básicamente pues digamos que de cierta forma se están cumpliendo esos vaticinios que pues no eran tan vaticinios, sino que eran simplemente una comunicación de información que pues el partido chino, el Partido Comunista Chino no quería que se supiera, pero básicamente hoy amanecemos entonces con más de 60.000 casos. Digamos que el temor crece porque ya se está empezando a hablar de un efecto mucho mayor. Los muertos se incrementan en más de 200. Ayer terminábamos el día alrededor de los 1.118, 1.117 casos y hoy estamos hablando de más de 1.360 casos de muerte por el coronavirus. Se está hablando ya de un ratio o de un ritmo mucho más alto de muerte por contagio, es decir, se está hablando de que aproximadamente el 1% que se infectaba pues tenía complicaciones serias en salud, digamos, que le podía llevar hasta la muerte, y hoy inclusive se está hablando de más del 5%, y hay otros que están hablando pues de otras cifras, pero vuelvo y reitero, son informaciones pues que no vienen oficialmente del gobierno chino. No obstante, pues, digamos que con toda esta evolución de la enfermedad y las declaraciones y demás pasan como, pues, pensaría uno, a un segundo plano, una vez que, pues, digamos, todas esas informaciones anticipadas, por llamarlo de alguna manera, han resultado siendo ciertas. No obstante, pues, Xi Jinping y sus colaboradores continúan en la lucha, se han establecido controles mucho más rigurosos. Se supo adicionalmente que parte de las medidas o de las últimas medidas que se han tomado ha sido la remoción de muchos de los políticos y de los líderes de las regiones más afectadas. En este caso pues estamos hablando de Hubei, cuya capital es Wuhan o cuyo centro es Wuhan, y otras dos aledañas. Los líderes o los políticos o los, digamos, representantes del partido son removidos, son reemplazados. Se establecen nuevos controles. Ya se sabe que, por ejemplo, a la población se le han entregado carnets o una cierta especie de identificación. La salida está mucho más restringida para las personas. Y después de lo que nos contaban, digamos, los organismos oficiales en cuanto a la proximidad de las personas para que se dé el contagio y demás, pues no solamente se está, digamos, temiendo por, digamos, la afectación por los animales, sino que ahora el contacto físico pues pasa ya a un primer plano mucho más significativo que lo que teníamos hacía 1 o 2 semanas. Por ende, pues se están repartiendo esta cierta especie de carnets o de identificaciones para que la gente no pueda salir, entre comillas, en manada. Es decir, si por ejemplo en la casa de alguien se entregan 3 identificaciones, solamente una persona de las 3 puede salir. No todos pueden salir al tiempo, ni 2 ni 3, solamente una persona. Entonces digamos que eso por el lado pues psicológico es absolutamente terrorífico, pero a nosotros nos atañe ese lado económico y demás. Y si eso está sucediendo, entonces las fábricas están paradas, las tiendas están paradas,
los supermercados están parados, el transporte público está parado y demás. Por eso, a hoy día se empieza a hablar de un efecto mucho más alto, no solo en la economía china, sino en la economía global como un todo. Y entonces, las proyecciones para la demanda de crudo y de commodities caen por primera vez en más de una década, pues a niveles que básicamente empiezan efectivamente a preocuparle tanto a las autoridades económicas como, por ejemplo, a las autoridades OPEP, pues porque el primer afectado, para nadie es un secreto, pues son los precios del crudo o el crudo como tal. Entonces, amanecemos con esa noticia, amanecemos con nuevas medidas, amanecemos con remoción de políticos de su cargo y reemplazo por otros, amanecemos con mayores controles y amanecemos también con noticias, por ejemplo, de Michelin y de diferentes marcas que se unen a Toyota, Honda, Nintendo, Sony, de las que habíamos venido hablando en los últimos días, pues contándonos que efectivamente sus producciones van a pararse, van a disminuir, que muy probablemente, en el caso pues de las extranjeras, entonces estamos hablando de Michelin y demás, pues tengan que recortar personal o evaluar el funcionamiento como tal de sus empresas en territorio chino, y eso, todo eso le agrega, digamos, preocupación o le agrega al tema de la preocupación mejor, pues por el crecimiento económico chino. Eso por el lado asiático, y concretamente el lado chino, y digamos que pues también a nivel global porque nos atañe a todos. El presidente de la Reserva Federal, recordemos que tenía intervención esta semana ante el Congreso, una intervención de 2 días, finaliza el día de ayer. Básicamente, pues se le pregunta por los efectos que está viendo la Fed de este coronavirus, pues como siempre muy cauteloso, y advierte que en la medida en que han ido pasando los días, pues se han visto mucho mayores efectos, y en la medida en que continúan pasando los días y los esfuerzos chinos, pues uno no podría decir que continúan de esta manera porque están haciendo todo lo posible para contenerlo, pero pues ya hemos visto que no han podido de cierta forma, ¿sí? Ya se está hablando de inclusive, aparte de esos 1.300 muertos, y de esos 60.000 enfermos, que muy probablemente 9 u 8.000 de esos 60.000 están en estado crítico, entonces pues en cualquier momento podrían, así como saltaron ayer los casos de ayer a hoy, los casos de infección, podrían saltar de un día a otro los casos de muerte, y pues eso avivaría las preocupaciones y demás. Jerome Powell entonces hace énfasis en eso. No obstante, pues tiene que hablar también del lado local, entonces resalta la resiliencia que tiene la economía norteamericana y resaltan los datos positivos pues que se han venido dando, sobre todo en temas de empleo y en temas de ocupación y consumo. Básicamente eso pasa por el lado estadounidense. Ayer ya habíamos hablado de que Bernie Sanders lidera los comicios para ser el representante demócrata en las elecciones y competir contra el señor Donald Trump. Hoy amanecemos, digamos que bajo ese mismo panorama. Por el lado europeo, pues Christine Lagarde y sus allegados del Banco Central Europeo hacen igual énfasis en el tema del coronavirus y sopesan pues mucho más el efecto chino sobre la economía de la Unión Europea como un todo, y efectivamente, pues con los datos de producción industrial que comentábamos el día de ayer y de manufactura, pues le dan cierto peso o cierto fundamento a esa visión, y pues vamos a estar muy pendientes de lo que serán las declaraciones en las próximas reuniones de política monetaria. Y finalmente, por el lado PEP, pues aún estamos esperando alguna declaración oficial. Recordemos que se iban a reunir entre el 14 y el 15 y que muy probablemente el 20 nos iban a comunicar alguna decisión importante. Todavía falta una semana para eso. Sin embargo, pensaría uno que con los últimos datos y demás, pues se adelante un poco esa decisión, o por lo menos que empiecen a contarnos más cosas y a calmar un poco el mercado. Bueno, entonces bajo ese panorama, ayer teníamos comportamientos muy positivos porque salía Xi Jinping a contarnos que están haciendo todo lo posible y demás, pero pues frente a esta evidencia, digamos tan tangible y de tan gran magnitud, pues los mercados reaccionan contrariamente. Entonces tenemos el Dow Jones y el S&P y el Nasdaq cayendo, el Dow Jones un 0.64%, el S&P un 0.65%, el Nasdaq un 0.89%, el FTSE 100, y eso pues lo hablábamos hace unos segundos, de que Europa sopesa mucho más el efecto en su economía, cayendo un 1.35%, cuando se mira el agregado europeo lo está haciendo en un 0.89%, siendo la bolsa francesa la que más cae, impulsa el movimiento con un 0.82% de caída en el CAC. En la región la bolsa mexicana subió un 0.63% y el Bovespa cae un 1.21%, pensaría uno,
que efectivamente, pues como México es más próximo a los Estados Unidos y tiene unas relaciones comerciales mucho más intrínsecas con el país norteamericano, pues el efecto en la bolsa, digamos que es positivo, le daría uno la razón a ese efecto positivo. Y por el contrario, Brasil, que tiene muchos más lazos comerciales con China y demás, pues sufre los efectos inmediatos de estos datos o de estos últimos datos. Por su parte, el WTI y el Brent caen también, el WTI sobre los $51, que representa una caída alrededor del 0.33% con respecto al cierre del día de ayer. El Brent sobre los $55.38, lo que representa una caída del 0.73%. A nosotros nos atañe muchísimo el dato de Brent porque las proyecciones del gobierno para todo el 2020 rondan un precio promedio de $60 por barril. Y al día de hoy, 2 meses desde que arrancó el año, pues vamos en 55. Recordemos que eso es un promedio, ¿no? Entonces podríamos tener de aquí a final de año precios mucho más altos que lleven el promedio anual a 60, por encima de $60 por barril. Y pues digamos que de cierta forma las finanzas gubernamentales pues se verían no tan afectadas o en línea con lo proyectado. No obstante, hoy estamos por debajo de ese precio y por eso es importante irlo teniendo en cuenta. Adicionalmente a eso que acabo de comentar, Powell, Jerome, el presidente de la Reserva Federal, hizo un comentario que me parece bueno traerlo a colación, y es que se va a necesitar, o pidió mejor, el apoyo que se hace necesario en cuanto a la política fiscal. ¿Por qué? Porque ellos pueden manejar la política monetaria, pueden manejar tasas con proyectivos, tasas de encaje, emisiones y demás, pero si la política fiscal, es decir, la política que maneja el presupuesto de la nación, no va en línea con eso, pues van a tener problemas. Y básicamente es un comentario que va en línea con lo que acabo de contarles aquí en Colombia, y es que pues nuestras cifras fiscales al día de hoy se están viendo afectadas por ese precio del Brent. Y finalmente, en temas de monedas, pues el peso colombiano el día de ayer, después de esa subida de los precios del petróleo en las primeras horas de la jornada y una cierta estabilización hacia mediados y finales de la jornada, pues digamos que se mantuvo quieto o más bien sobre los niveles en los que empezamos el día. Entonces hoy podríamos empezar alrededor de los 3.393, ya ustedes los niveles los conocen. Si la correlación efectivamente sigue dándose como ha venido dándose, pues uno esperaría hoy un movimiento devaluatorio, siguientes niveles el 426, el 450, es una fluidez importante hasta el 503, pasando por un 73, y luego un 82, 83, finalmente un 511 y 513, y el movimiento es muy amplio, y hacia abajo, si el movimiento pues es sorpresivo, pensaría uno más bien, estaría el 380, pasando por un 389, el 350, 330, 33, finalmente el 300, 302 como figura, pasando por un 315, y el movimiento es muy amplio, el 280. Bueno, muchas gracias, les deseamos entonces un gran resto de día.